Muy buenas noches, amigos y amigas televidentes de T3. Una vez más estamos aquí para compartir con ustedes este genial y maravilloso espacio. Eddie. Buenas noches a todos los amigos televidentes que siguen sábado a sábado T3. Ya estamos en el aire, lo bueno hace rato comenzó. ¿Cómo estamos? Carol. Buenas noches, gente. Buenas noches. Y Octubre 8, estamos aquí. Angeli no puede estar con nosotros en el día de Así hoy es. porque lamentablemente pues falleció su abuela y Así bueno, pues está en esos aprestos de las dolencias que Claro, normalmente deja la partida de un ser querido. Así Y que T3, desde T3 claro, nuestras condolencias para Ángel y toda su familia. Así es, pero dicen por ahí que realmente la muerte es solamente un cambio de misión. Así que no podemos ver la muerte como algo tan, ¿verdad? Bien, pero en definitiva es la separación de un ser querido y eso duele, cuesta. Claro que sí. Así que, pero hay que seguir, Claro la que vida continúa y T3 acaba de iniciar, pero le hace falta algo para que inicie completamente. Así que Así Eddie, es. dale para adelante. Vamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y pedimos reverencia a todas las personas en sus hogares. Padre Santo, gracias por este día. Gracias, Señor, por las bendiciones que tú has derrochado desde ya sobre nosotros. Gracias, mi Dios, porque podemos contar contigo un día más. Porque a pesar del dolor, a pesar de las cosas, Señor, que hemos sufrido, sabemos que tú estás ahí con nosotros. Señor, pedimos fortaleza, pedimos, Señor, conformidad para la familia de Ángel. Bendícela, Señor, y ayúdanos, Padre Santo, a ser cada día más como tú quieres que seamos. Bendícenos, Señor. Bendícenos, Jesús. Bendícenos, Señor, en el nombre dulcísimo de tu Hijo Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bien, pues en el día de hoy vamos a cambiar un poquito la temática. La semana pasada estuvimos hablando de Santo Rosario, así que hoy vamos a cambiar un poco la temática y vamos a hablar de las aportaciones que la Iglesia ha dado a la humanidad y que sigue dando todavía, Claro que sí. porque muchas veces no se nota, pero se está haciendo el trabajo. Así que es el tema del día de hoy. Pero Así es. antes de Será un tema desarrollar- largo y extenso, ¿no? Sí, son muchos Claro que aportes sí. en diferentes áreas de la vida, de la humanidad, no solo en el sentido religioso, sino en otras áreas mucho más. Así que vamos a ir a nuestra primera pausa y en breve retornamos con el desarrollo de este interesante tema, los aportes de la Iglesia a la humanidad. Así bien. Esto es T3, no se mueva. Qué bueno que te quedaste en tu programa T3, pero antes de continuar vamos a darle agradecimiento a nuestros patrocinadores. De Lindo Beauty Supply, de todo para la belleza del hombre y de la mujer, con su teléfono 809-246-2897. Proseguros, la ventaja de vivir tranquilo. Oficina de Abogados Hassim del Dr. Oscar Hassim. Agua Fuente de Oro, 20 años a tu servicio, con su teléfono 809-246-3188. De Emily Stylo, ubicado en la calle Altagracia en Villa Velázquez, con su teléfono 809-461-3080. Bien, pues vamos a iniciar con este tema y
a explicar por qué razón traemos este tema. Normalmente vemos en medios de comunicación radiales, televisivos, escritos y de todo tipo, pues resaltar las cosas negativas que ocurren en el seno de la iglesia. Cualquier de un quítame esta paja, como decimos, hacen un escándalo grandísimo y comienzan a buscar cosas negativas que han pasado en la vida de la iglesia en toda su historia. O sea, no solo se remiten al hecho presente, sino que comienzan a buscar en el pasado. Ahora bien, la iglesia es solo eso, cosas negativas. Bueno, pues vamos a ver que no. Y es interesante, hace un tiempo hubo un debate en la BBC de Londres. Es una televisora con mucho prestigio en el mundo y que tiene, yo mismo creo, en las noticias que salen en esa televisora, porque tratan de ser un poco objetivo. Pero es una televisora también que en cuanto a la iglesia tiene su ¿cómo se dice? Como su saña en contra de la iglesia. Y cualquier cosita de la iglesia comienzan a buscar y dicen lo que es y lo que no es. Eso en cuanto a la iglesia. Uno pues respeta, y aunque no comparta las posiciones. Bueno, pues se hizo un debate en la BBC en torno a los aportes de la iglesia, o que si la iglesia era una fuerza del bien en el mundo. Bueno, pues sorprendentemente el 87% de la audiencia dijo que no, que la iglesia no era una fuerza de bien en el mundo. Y sin embargo, los hechos históricamente nos demuestran lo contrario. Aunque ha habido momentos de oscuridad, porque eso no se puede negar, claro. Ha habido momentos de oscuridad, errores de miembros de la iglesia a lo largo de toda la historia, los ha habido, los hay ahora y lo habrá mañana, porque somos hombres quienes formamos la iglesia y los hombres somos frágiles, somos pecadores, nos corrompemos y por eso cometemos errores. El pecado está ahí al acecho. Bien, pero resulta interesante, por ejemplo, un ateo llamado Robert Wilson de los Estados Unidos, un hombre de negocios, donó a la iglesia $22.5 millones. ¿Y por qué él hace esa donación a la iglesia siendo un ateo? Oye, ¿cuál era el argumento? Lo voy a leer textualmente para que no se quede ni una coma. Dice: sin la iglesia católica romana no habría civilización occidental. Ese fue el argumento nada más. Sin la iglesia católica romana no habría civilización occidental. Solo por eso, o tomando esto como argumento, este hombre le dio a la iglesia esa cantidad de dinero para dedicarlo a la educación. ¿Y por qué razón? Bueno, recordemos lo que dice el Evangelio y vámonos, Carol, de inmediato, que Jesús dice: por sus frutos lo conocerán. Pero vamos a leerlo en la Biblia para que leamos completo el texto. Mateo 7, del 3 en adelante. Cuídense de los falsos profetas. Se presentan ante ustedes con piel de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Ustedes los reconocerán por sus frutos. ¿Cosecharían ustedes uvas de los espinos o higos de los cardos? Lo mismo pasa con un árbol sano, da frutos buenos, mientras que el árbol malo produce frutos malos. Un árbol bueno no puede dar frutos malos, como tampoco un árbol malo puede producir frutos buenos. Todo árbol que no da frutos buenos se corta y se echa al fuego. Por lo tanto, ustedes los reconocerán por sus obras. Bien, pues ahí está. Eso es un asunto que está bien claro. La iglesia en su historia ha dado una cantidad de aportes en diferentes ramas del conocimiento, del arte, de la política, el derecho, a la humanidad, o sea, a la cultura. Vamos a decir, unos aportes extraordinarios a la cultura en sentido general.
Entonces vamos a ir viendo algunos renglones en los cuales la iglesia ha hecho esos aportes, no propiamente en el área religiosa, porque naturalmente tiene que haberlo hecho, Claro que sí. sino vámonos a ir a otros renglones como la ciencia o el derecho, el arte, la arquitectura, todo esto, para que veamos por qué la iglesia pues es importante y cómo esta audiencia de la BBC estaba equivocada en ese momento, como están equivocados muchos que ahora quizás están viendo este programa, Claro que sí. porque tienen la misma percepción, tienen la misma percepción. Ahora mismo, esta semana, hablaba yo con alguien que por un problemita que hubo en una parroquia ha abandonado la iglesia. Entonces no ha habido forma de convencerlos. Oye, no es una persona, sino que es Jesucristo. Entonces, bueno, que lo negativo, no, sí, pero negativo siempre está ahora y va a seguir estando. Sí, no solo ver esa parte. Así que vámonos a ir un poquito a la cosmología. ¿Y qué es esa cosa? Bueno, la cosmología es la cosmo y la gia. Eso es cosmología. Bien, la cosmología pues es la ciencia que estudia el cosmos, el universo. Yo sabía. Bien, entonces la iglesia ha hecho aquí sus aportes. Por ejemplo, el Opus Maius del franciscano Roger Bacon, que dio un aporte interesante, pues con él se inicia la tradición de la óptica en el mundo. Ese es el Opus Maius, el Opus Maius, o sea que estamos hablando de, este es en el caso del lente, pero ¿qué sucede? Que este primer descubrimiento, vamos a decir en los lentes, comienza y desde ahí se traspasa entonces a los, ¿cómo se llama? Para que ven allá las estrellas, los telescopios. O sea, es el primer, vamos a decir, aporte o el punto de partida para que desde ahí salga el telescopio. O sea, que esos lentes que tiene Carol, sí, por uno de esos se dio paso al telescopio. Y ya ustedes saben, cuando se descubre el telescopio, o sea, cómo se puede estudiar el universo. Eso para poner un ejemplo nada más. Tenemos otro gran ejemplo, Galileo Galilei, el gran astrónomo, y que sobre él se ha tejido, y sobre otras cosas, lo que se llaman leyendas negras de la iglesia. Se dice que Galileo fue condenado a morir en la hoguera, pero es una mentira. Claro. Galileo no murió en la hoguera, se condenó su teoría, y es más, quienes lo juzgaron a él eran 12 los miembros del jurado que juzgaron su teoría. Dentro de ellos había 7 que eran astrónomos igual que Galileo. O sea, no estamos hablando que fueron cardenales que lo juzgaron sencillamente siendo religiosos, no, eran astrónomos también. O sea, era gente que sabía lo que estaba haciendo. Y condenaron su teoría. Condenaron su teoría, porque en ese momento habían 2 teorías y ninguna estaba demostrada. Estaba la teoría copernicana, que era el heliocentrismo, es decir, donde la Tierra giraba alrededor del Sol, los planetas giraban alrededor del Sol. Teoría copernicana. Copérnico. Vamos a salir y luego estaba la teoría de los Ptolomeos. Claro. Que era la contraria, era la geocéntrica, en donde la Tierra era el centro del universo y todo lo que había giraba alrededor de la Tierra. Entonces, las 2 teorías, ninguna estaba demostrada. O sea que tú podías creer en una, ni Ptolomeo. Ninguna de las 2 estaban demostradas todavía, porque incluso después que se condena la teoría de Galileo, más tarde, casi como 50 años más tarde, es que se demuestra claramente que él tenía razón, pero en ese momento no estaba demostrado. Y el argumento que él dio era un argumento insostenible, y los miembros del jurado tenían razón. Por ejemplo, él decía el problema de la marea.
no era, no recuerdo exactamente cómo él lo explicó, pero no era como él lo explicó. Era eso, pero no en base a lo que él dio. Bueno, no recuerdo exactamente cómo era, pero en definitiva, los que lo juzgaron a él sí tenían la teoría exacta de por qué subía la marea y por qué bajaba, que era la atracción de la luna sobre los líquidos, pero la explicación que él dio no era. Entonces, pero de todos modos, Galileo no murió en la hoguera, Galileo murió en su cama. Es más, Galileo tenía una hija que se hizo monja. Entonces, si esa muchacha se hizo monja, es porque su padre no fue condenado, o sea, no murió en la hoguera. No murió en la hoguera. Pero se ha atendido esa leyenda negra y varias otras sobre la vida de la iglesia. Así que recomiendo el libro de Vittorio Messori, gran periodista italiano, que ha escrito libro incluso con Benedicto XVI juntos. Pues este periodista tiene un libro que se llama Leyendas Negras de la Iglesia, y ahí narra el caso de Galileo. Otros aportes más en el área del cosmos, de la luz, el calendario gregoriano. Claro. Es el calendario que nosotros estamos usando y que usa la mayor parte del mundo. Este calendario que se usa a partir del año 1582, porque había un error en el calendario juliano, que era el que se usaba anteriormente. Dicho sea de paso, pues que el calendario juliano pues había sido mandado a hacer también por un papa. Entonces los astrónomos, los cosmólogos católicos que el Papa Gregorio encargó de esto, bueno, pues dieron este gran aporte para corregir esos problemas que había en el otro calendario, porque había un atraso grandísimo en cada año. Entonces ahora nos llegamos más o menos a acercar al calendario gregoriano. Sí, no estamos exactos, pero más o menos vamos ahí. O sea, el retraso es muy mínimo. Cada que ¿cuántos años hay un retraso de una hora? Pero son en cientos o miles de años. Y estamos hablando de grandes aportes, o sea, de la iglesia. Son cosas que realmente crean un antes y un después. El calendario sale de la iglesia, los lentes estos para los telescopios, que Ptolomeo, que aquello. Oye. Así es. Pero también está el desarrollo de la astrofísica. Claro, astrofísica. O sea, la iglesia pone las bases en el desarrollo de la astrofísica. Una teoría en la ciencia del cosmos sobre el origen del mundo, o sea, es el Big Bang. Una teoría que yo personalmente le hago algunas preguntas que no puede responder. Pero, ¿sabe quién puso las bases de esa teoría? Fue un sacerdote católico. Las bases. O sea, sí, claro. O sea, un sacerdote católico fue el primero que habló de la posibilidad de esta teoría, que es la teoría más moderna sobre el origen del universo. Y un sacerdote católico llamado Georges Lemaitre fue quien puso esas bases. De modo que están ahí los aportes de la iglesia en esta área de la cosmología. Y finalmente decir, el centro de observación espacial más importante, aparte de la NASA, lo tiene la iglesia. Bueno, realmente hemos aprendido un poquito de historia, ¿no? En cuanto a la ciencia, claro, la academia de ciencia más importante del mundo es la academia de la iglesia. La academia de la iglesia. Hemos aprendido, Carol, aquí con el padre filosofando. Realmente, sí. Y que Ptolomeo. Eso fue solo en esa área. Ahora tenemos que hacer una pausa. Y vamos a ver dónde anda Paola, y cuando regresemos entonces vamos a ver otros aportes, claro que sí, en cuanto a otras áreas de la ciencia en la historia de la iglesia. Nos vemos con Paola en la calle, ¿no? Paola, vamos, Ptolomeo.
Aquí estamos en tu programa T3, pero antes de continuar vamos a darle agradecimiento a nuestros patrocinadores. De Lindo Beauty Supply, de todo para la belleza del hombre y de la mujer, con su teléfono 809-246-2897. Proseguros, la ventaja de vivir tranquilo. Oficina de Abogados Hasim Hasim del Dr. Oscar Hasim. Agua Fuente de Oro, 20 años a tu servicio. Con su teléfono 809-246-3188. De Emily Style, ubicado en la calle Altagracia en Villa Velázquez. Con su teléfono 809-461-3080. Debemos seguir motivando el rezo del Santo Rosario. Estamos en el mes del Rosario. Recuerden nuestra jornada de 1 millón de rosarios por la paz, 1 millón de rosarios por la unidad de la familia y la seguridad ciudadana, el respeto a la vida en nuestro país y en el mundo entero. Así es. Bien, vamos a seguir con otros aportes y de esto lo vamos a hacer un poquito más rápido que ahorita, porque también tenemos unos datos ya que concretos ahí de lo reciente de la iglesia que tenemos que dar. Por ejemplo, en cuanto a la tierra y la naturaleza, pues grandes aportes de los grandes navegantes de la historia, como por ejemplo Marco Polo, Magallanes, Cristóbal Colón, Bartolomeo, Fernando de Magallanes, el príncipe Enrique el Navegante, claro. Todos eran personas pertenecientes a la iglesia, con sus defectos, como todos los tenemos, eso está claro. Y vuelvo y digo, y realmente vuelvo y digo, o sea, esas grandes personalidades que realmente salieron de la iglesia han creado un antes y un después en la historia de hoy en día. O sea, estamos primero recogiendo la historia para ver que los aportes de la iglesia quizás no solamente son visibles hoy en día, sino que hace muchísimo tiempo. Que a través de los años. Claro, la iglesia siempre se ha manifestado. Bien, concha. Así es. Eso mismo. Bien, otra cosa importante en este sentido, por ejemplo, el primer mapa moderno de la ciencia lo hizo la iglesia, lo produjo la iglesia. Y así en otros elementos, la genética, o sea, el padre de la genética es un monje agustino, o sea, George Mendel. Claro. E incluso, y no solo eso, el padre de la genética moderna es este monje. Claro, yo crecí genética. O sea, que es un asunto que está ahí. En cuanto a la física, a la filosofía y la teología, ahí ni siquiera vamos a hablar, porque habrá que ver la cantidad de filósofos y teólogos que la iglesia ha dado. San Agustín. Imagínate, San Agustín, Duns Scoto, Tomás de Aquino, José, Averroe. Mucho. No te pases de la línea. Bien, pues solo por mencionar algunos casos, nada más. Vámonos al área de la educación, que aquí sé que la iglesia ha sabido aportar al mundo. Por ejemplo, el sistema universitario en el mundo. En el mundo moderno, ¿quién lo desarrolla? La iglesia. La iglesia lo desarrolla. Y vamos a mencionar universidades que uno las oye y a veces ni siquiera sabe que son universidades que han sido fundadas por la iglesia. Por ejemplo, podríamos hablar aquí de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Es la universidad de la iglesia. O sea, Primada de América. Primada de América, claro está. La primera universidad del Nuevo Mundo. Eso para hablar del aporte al continente latinoamericano. Pero vámonos al viejo continente, es decir, Europa. Tenemos la Universidad de Bolonia. Tenemos la Universidad de París, la Universidad de Oxford, de Salerno, Vicenza, Cambridge, Salamanca, Padua, Nápoles, Vercelli, entre otras universidades en el mundo. Eso nada más. Estas universidades, muchas de ellas ya no son regidas por la iglesia, pero conservan todavía, como la Universidad de Oxford, por ejemplo, su estructura la conserva y conserva las capillas dentro y todo eso. No, y estas mismas universidades también han sido protagonistas, ¿no?, de grandes estudios realmente. O sea, muchas de las... No, pero estamos hablando de estas que están mencionadas aquí, son de las universidades más importantes del mundo. De todas ellas. No estamos hablando porque hay una cantidad de universidades católicas en el mundo que no vamos a mencionar.
Por hablar de la Pucamaima, por ejemplo, aquí, en la universidad más importante en la República Dominicana. ¿Quién la hizo? La iglesia. El sistema educativo secundario, ¿quién lo desarrolla? La iglesia lo desarrolla. Y hablar, bueno, pues, una cantidad en el área de la educación. Pasamos a otro renglón para poder tener tiempo de dar estos datos que ustedes tienen ahí. El arte y la arquitectura. Imagínense ustedes en la música, o sea, cuántas obras importantes en la música tenemos nosotros, pero propiamente en el arte, la pintura, Miguel Ángel, Bernini, Cavaglio, Rafael, el Beato Fray Angelico del Giotto, o sea, todos ellos son personas pertenecientes a la iglesia, y todas esas grandes obras del arte, de la pintura, obras arquitectónicas enormes, esas grandes basílicas que encontramos en Europa, es una cosa enorme y preciosa. La gente, quien lo ha visto, quien ha tenido la oportunidad de viajar a estos países y ha visto esto, pues es una cosa enorme. Son frutos de grandes arquitectos. Son patrimonio de la humanidad, o sea, no son ni siquiera pertenecen a la iglesia, son patrimonio de la humanidad, o sea, que está ahí, la iglesia lo administra, pero no dice, bueno, vamos a desbaratar esto, va a hacer esto, no puede hacerlo, porque ya eso es patrimonio de la humanidad. Pues son aportes que la iglesia los ha dado. Exacto. Otra área importante, el derecho, la ley, la justicia, la gran reforma del Papa Gregorio VII, pues dio pie a nuevas leyes, no solo en la iglesia, sino también a los estados modernos de Europa. Estamos hablando por allá de el siglo XI, o finales del siglo XI, esta reforma. Pero en cuanto a los conceptos también que la iglesia, que se usan en las leyes, por ejemplo, personalidad jurídica, es un concepto de la iglesia, de buena fe, la reciprocidad de derechos. Tú estudias derecho, tienes que saber de eso. Claro que sí. La igualdad ante la ley, el derecho internacional, el juicio por jurado, oye bien, juicio por jurado, Sí. El habeas corpus, la obligación de probar un delito más allá de toda duda razonable, son todos frutos de la civilización, de la jurisprudencia que se sentaron en la vida de la iglesia. Muchísimas, no solamente de las frases, ¿no?, que se utilizan, también muchos de los procesos y de los sistemas también vienen de la Iglesia Católica. Incluso hay uno de los 3 sistemas procesales, que es ya yendo un poquito al derecho, que es el primero, el acusatorio, inquisitorio y mixto. El inquisitorio viene de la Iglesia Católica realmente, que fue un sistema de derecho que se usó durante muchísimo tiempo. Bien, ya finalmente de mi parte en este sentido, los aportes en la música. O sea, si nosotros vemos, por ejemplo, la forma de las notas musicales, el do, re, mi, eso viene precisamente de un aporte de una persona de la iglesia, de Guido de Arezzo. Claro, Arezzo. Por allá en el principio del siglo XI. También los coros a muchas voces, coros a 40 voces, coros a 60 voces. Eso se da en las misas, en los grandes coros, en las catedrales, las escuelas catedralicias, como se les llamaba. Y si nos vamos a las grandes obras, los grandes artistas de la música, los grandes compositores, como por ejemplo Vivaldi, Mozart, de Monteverdi, Beethoven, de Mendel, son gente pertenecientes a la iglesia o patrocinados por la iglesia. Claro. Como también en el arte, muchos de esos artistas fueron patrocinados por la iglesia, el mecenazgo de la iglesia, de los papas, en ese sentido. Y Mozart, pero Mozart, el de música clásica, no Mozart que anda por ahí, no la paga. No, hombre. La octava sinfonía de Mendel, por ejemplo, que toma como referencia el himno de Pentecostés, el Venid Spiritu Creator. Eso toma como referencia para hacer esa gran composición. El género de himno en la iglesia, el oratorio, la ópera, todo eso sale del seno de la iglesia.
O sea que no podemos ver solo con el lente negro, sino vamos a dejarle a ver el otro lado, también el lente claro, para ver las luces que hay en la iglesia. Ha habido sombras, y como decíamos, la va a ver también, y la va a seguir viendo, pero que como la hay en toda institución, como dice Carol aquí. O sea que es un asunto que uno no ve si no quiere ver. O sea que vámonos ahora con algunos datos de las acciones recientes de la iglesia alrededor del mundo. Carol tiene algo ahí que lo tiene por continente. O sea que vamos a ver, Carol, esos datos que nos van a iluminar sobre todo esto que hemos hablado. La Iglesia Católica en África sostiene 12.496 escuelas maternas, 33.263 escuelas primarias, 9.838 escuelas secundarias, 1.074 hospitales, 5.373 dispensarios, 186 leproserías, 753 casas para ancianos, enfermos crónicos, minusválidos, 979 orfanatos, 1.997 jardines de infancia, 1.590 consultorios matrimoniales, 2.947 centros de educación o reeducación, 1.279 otras instituciones. Esto es en África. En América tiene 15.788 escuelas maternas, 22.562 escuelas primarias, 11.053 escuelas secundarias, 1.669 hospitales, 5.663 dispensarios, 38 leproserías, 3.839 casas para ancianos, enfermos crónicos y minusválidos, 2.463 orfanatos, 3.715 jardines de infancia, 4.827 consultorios matrimoniales, 13.652 centros de educación o reeducación, 4.239 otras instituciones. La Iglesia Católica en Asia sostiene 13.683 escuelas maternas, 15.698 escuelas primarias, 9.298 escuelas secundarias, 1.102 hospitales, 3.532 dispensarios, 293 leproserías, 2.095 casas para ancianos enfermos crónicos, 3.367 orfanatos, 3.211 jardines de infancia, 969 consultorios matrimoniales, 5.379 centros de educación o reeducación, 1.870 otras instituciones. En Europa, 23.602 escuelas maternas, 17.222 escuelas primarias, 10.338 escuelas secundarias, 1.363 hospitales, 2.947 dispensarios, 3 leproserías, 8.271 casas para ancianos enfermos crónicos, 2.480 orfanatos, 2.594 jardines de infancia, 5.919 consultorios matrimoniales, 10.576 centros de educación o reeducación, 2.761 otras instituciones. La Iglesia Católica en Oceanía sostiene a 1.695 escuelas maternas, 2.949 escuelas primarias, 683 escuelas secundarias, 170 hospitales, 577 dispensarios, una leprosería, 490 casas para ancianos enfermos crónicos minusválidos, 87 orfanatos, 108 jardines de infancia, 294 consultorios matrimoniales, 592 centros de educación o reeducación, 207 otras instituciones. Bien, eso son datos generales del año 2007. O sea que
después de eso, de seguro que se ha crecido más en muchas otras áreas, y esos trabajos pues han ido creciendo, y uno pues viendo la parte negra no ve nada de eso. Yo siempre he dicho, yo siempre, termine padre. No, iba a decir que esas estadísticas, no siempre uno vive buscando eso. Pues yo mismo tengo que confesar, yo no conocía todas estas estadísticas. Yo sé que existen los servicios, pero en cuanto al número, no sabía. Si uno suma todo eso en cada continente, oye, tú sabes que eso implicaría que si la iglesia cierra esos servicios, hay países que oye, el caos es enorme. O sea, es la guerra civil en un país de esos. Cuando la iglesia diga, bueno, no podemos sostener todo esto, porque la iglesia está haciendo en la mayoría de los países lo que tiene que hacer el Estado, y la iglesia lo hace normalmente con recursos propios, o pidiendo a instituciones, no con la subvención del Estado. Y eso es un trabajo, es un aporte que la iglesia hace a la humanidad ahí en todos los sentidos, a nivel social, a nivel religioso, a nivel de consejería, a nivel educativo, oye, de salud. De salud. Es una cosa enorme, pero sencillamente a veces solo queremos ver ¿cómo se dice?, la paja en el ojo ajeno, y no vemos la viga que llevamos en el nuestro. No, claro que sí. Yo siempre he dicho que realmente una bomba hace más ruido que una caricia. Realmente nosotros como seres humanos, y no solamente pasa en la iglesia, pasa también con nosotros mismos, ¿no? A veces uno que otro defectito que tengamos por ahí se ve más grande, ¿no?, que las virtudes que pudiéramos poseer. Entonces también me parece que eso es también parte de la humildad de la iglesia, ¿no?, que realmente no hace publicidad de las cosas buenas, de las tantas cosas buenas que hace, ¿no? Y a veces se ve empañada de 2 o 3 que quieren mancillar o minimizar esos aportes, que todo el mundo, hasta aquellos que hablan mal de la iglesia, se han servido de una de las cosas de la iglesia. Porque la iglesia también no solamente tiene esos centros, ¿no?, tiene muchísimas personas también trabajando en pro y en bien de la humanidad. Ahí, claro, a nivel de empleo, imagínate claro, tú la cantidad de personas que está empleada en esos lugares, porque muchos van como voluntarios a muchos de esos sitios, pero la gran mayoría son empleados que reciben un salario por su trabajo, porque de una u otra manera las personas tienen que ganarse el sustento, y si es una institución, pues tiene que pagar a los empleados, de modo que eso, ahí estamos bien claros en eso. Tú decías que la humildad de la iglesia, y es que el Señor nos dice, lo que hace tu mano derecha, que no lo sepa la izquierda, y la iglesia no tiene que estar dando publicidad cuando le ayuda a una persona, por ejemplo, a comprar una medicina, porque la iglesia no hace un trabajo político para que lo sepa el pueblo. O sea, lo sabe esa persona. Y ahora yo voy a contar una anécdota. Una persona que yo no conozco ni nada, pero él sí me reconoció a mí. A uno va mucha gente pidiéndole ayuda. Bueno, un día pues yo ayudé a una persona a comprar una medicina, una cosa que se... Bueno, pues después, al tiempo, yo voy a Santo Domingo y ando con unos amigos que llegan de España y los llevo por la zona del malecón a comer, a pasear y a comer algo por ahí. Cuando yo me estoy parqueando, me dice el que cuida carro, me dice, ¿usted es el Padre Ángel? Digo yo, sí. Ah, que usted me ayudó a mí a comprar una medicina. Muchísimas gracias. Digo, dice, sanó. Yo lo estoy viendo, si está sana. Digo, yo le hago, dice, sanó. Sí, ya, pues eso es lo importante, que usted se sanó. Digo, pero si hubiese sido algo malo que yo no hubiese hecho a ese hombre, me da el tablazo ahí mismo. Porque, o sea, yo no sé quién es ni nada, sencillamente es algo, pero yo no tengo que publicitar que ayudé a esa persona a comprar una medicina, porque eso no es lo importante. Entonces eso es lo que hace la iglesia. La iglesia ayuda al necesitado y no da publicidad de lo que hace, porque ella no quiere que se sepa lo que está haciendo en el mundo, sino hacer el bien sin mirar a quién se lo hace. Así es, y luego de la pausa, nos vamos a una pausa ahora, vamos también ya la parte final a recoger y dar otros tópicos de este interesantísimo tema que a todos ustedes les interesa. Esto es T3, no se muevan.
Bien, estamos de vuelta en tu programa Juvenil Católico T3. Y antes de continuar, yo quiero, como siempre, mandar un saludo a mi hermano Albert Santana, que me vio en la universidad y me dijo, mándame un saludo. Así que aquí está tu saludo, Albert. Así es. A gente que va a saludar a gente que complacer a los televidentes de T3. No, pero eso es así. Claro que sí. Pero yo lo sé, a mí nadie me pide saludo. A mí tampoco. Bueno. A mí lo que me dicen, ¿usted que sale en la televisión, en el programa? Digo yo sí. Y ya no me dicen, quizás que no me piden saludo. Miedo, quizás, no sé. Está bien, pero hay bueno. mucha gente que quiere su saludo, padre. Claro, un saludo para todos los que quieren su saludo. Claro. Ahí le va. Bien. Bien, vamos a hablar un poquito ahora, ya para concluir, porque tenemos que aterrizar en lo nuestro. Claro que sí. O sea, vamos a hablar de lo que la educación, por ejemplo, en la República Dominicana. Ya mencionábamos la Pucamaima, mencionábamos la Universidad Autónoma de Santo Domingo, pero vamos a mencionar también la Universidad Católica de Santo Domingo, la Universidad Tecnológica del Cibao, UTESI, la de La Vega, UCATESIS, y cuántas más. En Higüey tenemos otra universidad católica también. Y bueno, hospitales. ¿Cuántos hospitales están dirigidos por la iglesia? El Padre Villini, por ejemplo, claro, dirigido por la iglesia. Es un hospital público, pero dirigido por la iglesia. Si venimos aquí a San Pedro, ¿cuántos dispensarios tenemos? Por ejemplo, tenemos la parroquia San José Obrero, la catedral, tenemos el Hospital Católico Sagrado Corazón de Jesús, claro, el dispensario en Santa Clara. ¿Qué otra parroquia tenemos aquí? Cristo Rey, que tiene uno especial para la gente de diabetes, o sea, un dispensario especializado, oye bien, para la diabetes. ¿Cuánta gente sufre de eso? Y va ahí gratuitamente, tiene su consulta y le ayudan a conseguir los medicamentos. Claro que o sea que es un aporte enorme. Escuelas, aquí tenemos la escuela Santa Clara, San Francisco de la escuela de San José Obrero, San Antonio de Padua y los colegios, Colegio Cristo Rey, Colegio San Benito, Colegio Los Pininos, ¿qué otro colegio más tenemos aquí? Bueno, católicos propiamente tenemos hay varios por ahí, hay varios. Pero el aporte es enorme. ¿Tú te imaginas que esos colegios cierren, que cierren esos dispensarios, que cierre el Hospital Católico Sagrado Corazón de Jesús, que cierre las universidades católicas en el país? Oye, vamos a tener un problema de salud, un problema de educación, un problema enorme en el país, y específicamente en el caso nuestro en San Pedro de Macorís. Y si nos vamos en sentido amplio, la parte del social, el trabajo social que hace la iglesia aquí, claro que sí, con nuestros pequeños hermanos. Proyecto Esperanza también. El Proyecto Esperanza. O sea, ¿cuántos jóvenes, adolescentes hay en nuestros pequeños hermanos? Claro que sí. Y no solo eso, sino también aquellas cosas que hace la iglesia, porque estamos hablando de quizás proyectos e instituciones fijas, pero también las parroquias crean campamentos, crean talleres, crean muchísimas otras actividades que realmente involucran a la población y la ayudan. Y estamos hablando también que la iglesia tiene muchísimos movimientos alrededor del mundo, muchísimos movimientos de diferentes carismas que también prestan un servicio, ¿no? Cuando hay una catástrofe, cuando hay un terremoto, ahí está la iglesia también diciendo tantos voluntarios y toda esa, claro sí, por ejemplo, las monjitas que son ¿quiénes son los que ayudan a nivel mundial a los enfermos de SIDA? Claro. Son ellas que se entregan voluntariamente, que van a todo el mundo, tantos misioneros, a los leprosos. Entonces, tenemos, por ejemplo, las hermanas de las siervas de María. Oye, lo que hacen esas monjas, oye, no lo hace nadie. ¿Tú sabes lo que significa que esas monjas no duermen de noche? Ellas son serenos. Ellas son serenos cuidando enfermos que no tienen quien los cuide en los hospitales. Ellas se dedican solamente a eso. Y eso puede decir un trabajo que no es fácil. Tú amanecer cuidando a un enfermo. O sea, un familiar tuyo es difícil tú amanecer con él. Cuanto más una persona que tú no conoces, que sencillamente está enferma ahí. Los ancianatos en la República Dominicana. Oye, yo trabajé en una de las pastorales cuando estaba en el seminario. Yo trabajé en un ancianato. Oye, y lo que uno ve ahí, con decirle que la primera vez que yo fui, yo no comí. O sea, yo llegué al seminario y yo no comí de lo que yo vi. Y esas monjas se dedican religiosamente ahí.
a eso. Los presos también, claro, los adictos, claro que sí. Los presos, es increíble. No, y realmente vamos a tener 5, 6, 7, 8 horas de programa y nunca vamos a llegar realmente a tantas cosas que la iglesia hace. Pero vuelvo y digo, esto fue un resumen pero muy mínimo. Muy sucinto. Claro que sí, muy sucinto, qué lindo se oyó eso. De todas las cosas realmente que hace la iglesia. Y yo creo que ya como mensaje final es eso, es empezar a ver esas virtudes que tiene la iglesia y realmente también motivar, ¿no?, a todas las personas que sigan trabajando por la iglesia, que sigan haciendo obras sociales que son innumerables, ¿verdad que sí? Entonces ya el tiempo apremia, hay que ir recogiendo, ¿no? Así es, darle vámonos contacto a las personas. con los contactos. Claro que sí. Hermano, háganos el honor. Nos encontramos en Facebook como dios.t3 @hotmail.com, en Twitter como programa _T3 y en YouTube ponen programa T3 y el nombre del programa y ahí nos van a encontrar. Programa T3. Y no se olviden también, sigan al padre en Twitter, ya el padre, ya me estoy poniendo en eso. Ahí, @Padre Ángel Díaz. Ahí tiene que decirnos ahí, cuántos seguidores en Twitter, en Twitter. Y en Facebook también. Claro que sí, claro que sí. Así es. Aquí aparecen nuestros nombres. Que nos busquen en Facebook y nos somos amigos full. Señores, vamos a hablar del programa próximo. Así es. ¿No lo vamos a hacer? Lo vamos a anunciar en la las próxima redes semana. En las redes sociales lo Ajá. anunciamos. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros en este día. Esperemos que estas estadísticas que hemos presentado nos ayuden a abrir más nuestra visión y a ver la iglesia desde otra óptica. Y recordar que por los frutos los reconocerán. Los reconocerán. Claro que sí. Muchísimas gracias. Que Dios les bendiga y que tengan una feliz noche. Que Dios les bendiga en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Qué Recuerda lindo, que esto energía. es T3. Claro que sí. Y a ti también. Te ama. Te elige. Y te llama. Esto es T3. Nos vemos la próxima semana. Bye bye. Cuídense, mis hijos. Bye.